Bueno, vamos a comenzar. Pues como les platicaba, estos son los avances que hemos obtenido para poder presentar el examen de la segunda etapa de la candidatura a doctor. Y bueno, vamos a tener primero algunos antecedentes. Bueno, entre algunos de los problemas de tesis que estamos tratando de resolver, uno es el que uno trata sobre estudiar y caracterizar las hipersuperficies nulas totalmente geodésicas y umbilicas de productos alabeados. Entonces, primero, bueno, como una primera pregunta sería determinar qué subvariedad, o bueno, qué hipersuperficies de un producto alabeado son nulas. Digamos que ese va a ser, digamos, el primer punto a tocar o el primer problema a atacar. Bueno, allá hay cierta teoría y hay libros de texto que hablan sobre hipersuperficies nulas, como por ejemplo el Dugal-Sain y el libro de texto de Dugal-Beyancourt, que digamos son como dos referencias pues casi obligadas para entrar un poquito en el tema. Y bueno, como un resultado muy, muy importante para las hipersuperficies nulas, bueno, de entrada, digamos que esto es como un teorema, ¿no? Aunque nada más aquí lo puse así explicado. De entrada, consideremos una variedad lorentziana M barra orientable en el tiempo y una hipersuperficie nula. Pues el teorema dice que siempre existe un campo vectorial nulo G que es tangente a M. Y por el álgebra lineal de los espacios vectoriales Lorentz, resulta que como G en cada punto es un vector nulo, entonces automáticamente va a ser ortogonal a los demás vectores del espacio tangente, a la hipersuperficie. Ese resultado, que es así como que muy inocente, es muy, muy importante en algunas de las demostraciones. Ahora, por otro lado, otro de los problemas que queremos resolver y que, bueno, no mencioné acá, me faltó y que, bueno, tengo que mejorar un poco más la presentación, es que queremos encontrar, digamos, ya de entrada tengo una hipersuperficie nula, y a mí me gustaría poder encontrar una distribución sobre ella que sea complementaria en el sentido del álgebra lineal a este campo que le voy a llamar por el momento radical. Radical en el sentido de que en cada punto G en P va a ser un vector radical, ¿sí? Es decir, ortogonal a todos los demás vectores del espacio tangente. Bueno, si yo logro encontrar una distribución screen, entonces el teorema dice que también va a existir automáticamente una distribución transversal que va a resultar ser única, nula, de dimensión uno y ortogonal a la distribución screen, que no está contenida en el astangente a la hipersuperficie. Bueno, ¿esto qué significa? Con palabras, esto significa que que G va a generar esa distribución. Entonces, no, más bien, a ver, bueno, va a ser una distribución que ya va a estar en todo el ambiente, pero no va a ser, no va a vivir en la hipersuperficie, ¿sí? Sino que en cada punto, la elección de cada subespacio en esa distribución transversal va a ser efectivamente una suma directa con cada subespacio SP de la distribución screen. También el teorema afirma que existe un campo vectorial nulo N sobre M que genera la distribución transversal, porque es de dimensión 1, la genera y puede normalizarse de tal manera que el producto escalar de G con N sea 1. Bueno, con este teoremazo en mente, y dado que estamos en un producto alabeado, I cruz
F, lo primero que queremos pues es efectivamente encontrar esos campos distinguidos, G y N, que están asociados a la distribución screen y transversal. Bueno, en las siguientes diapositivas lo primero que haremos será encontrar a G o proponer un G, porque en realidad ese G no es único. ¿Ok? Bueno, lo primero que hicimos fue visualizar la hipersuperficie. Por el momento no voy a suponer que es nula, nada más voy a suponer que es hipersuperficie. Visualizamos localmente la hipersuperficie y la tratamos de ver como la gráfica de una función diferenciable. Eso se puede hacer en virtud del teorema de la función implícita. Entonces, cada abierto, alrededor de cada punto de la hipersuperficie, se puede ver como la gráfica de una función f. Después, bueno, yo estoy tratando de encontrar g. Después se nos ocurrió definir una función h que en cada punto t, p está definida como f de p menos t. Así definida h, resulta que la gráfica de f es el conjunto de nivel 0 de h y pues por teoría general de variedades, el gradiente de h va a ser ortogonal a m, porque m es el conjunto de nivel 0 de h, todo eso en cada punto de m. Bueno, así definida h y tratando de imaginárnoslo, parecería que el gradiente de h, como que ese gradiente siempre va a apuntar hacia afuera de la hipersuperficie, ¿sí? Ortogonalmente, digamos, es que esa es la intuición geométrica, digamos, la euclidiana o semi-euclidiana, bueno, euclidiana que parecería, pero en realidad vamos a ver que eso no ocurre. Primero, bueno, probamos que el campo vectorial gradiente no se anula en ningún punto del subdominio, ¿sí? Es decir, en cada punto, gradiente de h en un punto arbitrario t, p, eso siempre va a ser un vector distinto de cero. Esa observación es importante. ¿Por qué? Porque con esa observación ya podemos considerar al gradiente de h como un posible candidato a ser esta G que estamos buscando acá, esta G que estamos buscando aquí. Bueno, después de algunas cuentas pudimos probar este pequeño teorema que afirma que cada conjunto de nivel no vacío de H es hipersuperficie nula del producto alabeado si solo si su gradiente es un campo vectorial nulo sobre conjunto de nivel. Y bueno, la última equivalencia, sí, solo sí, pues es únicamente qué significa que el gradiente de H sea un campo vectorial nulo. Entonces, al último, esto ya lo sabemos. Ya nada más faltó ver qué ocurría con esta igualdad que está igualada a cero. Y bueno, sí pudimos probar el teorema. Y bueno, como corolario, si C es cero, pues entonces N0 es M. Y bueno, en consecuencia, M es hipersuperficie nula si solo si el gradiente de H es un campo nulo sobre M. Bueno, entonces como aquí ya encontramos una pequeña forma de caracterizar a las hipersuperficies que son nulas en el producto alabeado, entonces de ahora en adelante, como vamos a estar trabajando sobre hipersuperficies que son nulas, vamos a suponer que el gradiente de H es un campo nulo. Bueno, después obtuvimos la siguiente proposición. Como les decía, ese gradiente de H es en un dibujito, podemos tomar el espacio base de este producto alabeado. El espacio base pues es y la fibra es F. Podemos imaginarnos a F como R2, porque es una variedad riemanniana. Entonces abajo, bueno, si yo el eje Y, bueno, el eje del intervalo Y lo coloco así verticalmente, entonces F sería
el plano que está acostado, ¿verdad? Entonces, y si ahí nos imaginamos una hipersuperficie nula, aparentemente podríamos pensar que ese gradiente de H, que el gradiente de H como que siempre apunta hacia afuera del espacio tangente a la hipersuperficie en cada punto, pero en realidad no es así. La proposición que probamos es que en realidad ese gradiente es tangente a M. Entonces, como es tangente a M y y es un campo nulo, pues entonces podemos proponer al gradiente de H como G, ya que G no es único y el gradiente de H satisface las propiedades de G. Bueno, como, como el producto escalar del gradiente de H consigo mismo es cero sobre la hipersuperficie, ya sabemos que esto es cero. Ahora lo que queremos es obtener una expresión para el lado izquierdo de esta igualdad que está igualada a cero, ¿no? Entonces usamos el hecho de que H es esa diferencia de funciones y vamos a tratar de encontrar una expresión para este producto escalar. Resulta que en esas expresiones aparece la función alabeadora ρ. Y bueno, también para hacer esos cálculos y esas cuentas tuvimos que aplicar la teoría de los campos verticales y horizontales y de levantamientos de campos sobre I y sobre F, levantarlos, esos campos, a campos en el ambiente. Esa teoría, pues bueno, si alguien quiere ver una pequeña introducción a esa teoría, pues la puede encontrar en el ONIL, que es donde yo la estudié. Bueno, entonces, aquí un poquito de notación. Si gradiente de F es el gradiente de F sobre U, en U, esa tilde va a ser el respectivo levantamiento horizontal a un campo sobre la variedad ambiente. Aquí, bueno, entonces aquí encontramos una pequeña identidad. Bueno, el levantamiento del gradiente va a resultar ser ρ cuadrada por el gradiente. Esta nabla de aquí significa el gradiente de esta composición, pero en el ambiente, en el producto alabeado. Entonces aquí tenemos una identidad. Después obtuvimos otras expresiones. ¿Por qué? Aquí tengo que H es esta diferencia. Entonces, si le tomo el gradiente en el ambiente, nabla, pues nabla de H va a ser nabla del paréntesis menos nabla de pi1. Y después, como queremos encontrar el producto del gradiente de H consigo mismo, pues aquí va a ser el gradiente del paréntesis menos el gradiente de pi1, coma, el gradiente del paréntesis menos el gradiente de pi1. Entonces, ahí vamos a usar la propiedad distributiva de G, que es forma bilineal. Entonces, eso se va a distribuir y entonces vamos a tener tres sumandos. Uno de esos sumandos pues va a ser el gradiente de esta composición consigo mismo, el producto escalar. Y bueno, después de hacer unas cuentas, resulta que este gradiente va a ser igual a esto, igual a esto. Otro de los sumandos va a resultar ser el gradiente de la composición con el gradiente de la proyección sobre el primer factor. Resulta que esa multiplicación escalar va a dar 0. Y finalmente en el último sumando, bueno, el último sumando es G del gradiente de la primera proyección consigo mismo. Esto va a resultar ser 1, pero para llegar a que es 1, primero encontramos explícitamente quién es el gradiente de la proyección sobre el primer factor. Y resulta una pregunta. Menos, ¿mande? Una pregunta. Sí. Ahí en esta observación que pusiste, la primera, la del gradiente de pi1, que es menos el campo de t,
Ajá. Eso no implica que el gradiente de H no es tangente a M. Es tangente. Yo acá pruebo No, que... que no lo es porque como que se está saliendo del... Dijiste, pues es como un producto de F con el intervalo, ¿no? Entonces, si tiene la componente de T, quiere decir que se está como saliendo del plano de F, pues. Tú dices aquí, si aquí en esta igualdad agarro el gradiente de h y eso va a ser el gradiente del paréntesis menos el gradiente de pi1, tú dices que esa diferencia como que se sale. Ajá, se sale de ser No, tangente a la superioridad, ¿no? ajá, no, no se sale, no se sale, Ok. no se sale. En la demostración de acá, de esta proposición, bueno, ya en la demostración yo pruebo que no se sale. De hecho, es por contradicción. La demostración de esta proposición es por contradicción. Suponemos que en un punto sí el gradiente no es tangente a la hipersuperficie y llegamos a una contradicción. La contradicción es la siguiente. Llegamos a que el gradiente de h en un punto, que eso es cero, y se llega a que es cero por la no degeneración de g de la métrica del producto alabeado. Pero eso contradice el lema que tenemos aquí, que dice que el gradiente de h no se anula en ningún punto. Y Ya. ya con esa contradicción resulta que el gradiente sí va a ser siempre tangente a la hipersuperficie. Aunque claro, de aquí, pues no se ve. De hecho, yo también al principio como que sí creía que era como que se salía en algunos puntos, como que apuntaba hacia afuera del espacio tangente. Pero no, resulta que no. Va, va, va. Gracias. Bueno, Sí, es que todavía hay después, otra componente, ¿no, Andrés? O sea, eso es como una parte del gradiente, pero todavía falta una componente por ahí. Sí, pero yo creía que esta parte, la del pi uno, es la única que tiene con respecto de t. Todas las demás son de posición. La Sí, de f y pi 2. Entonces, con que esta es de tiempo, yo me daba que como que iba para arriba, o sea, bueno, no sé si para arriba, pero no, está bien, está era bien. de Esa, sí, de hecho sí es así. va para arriba. Pero, por ejemplo, piensa pues simplemente pues en una recta que tiene una cierta inclinación ahí diferente de cero. Entonces su vector tangente va a tener una componente en la dirección vertical. ya, ujú, sí, sí, sí. Sí, el gradiente del paréntesis es el que hace que al tomar la diferencia siempre sea tangente a la hipersuperficie. Ya, ya, sí, ya vi. Gracias. Bueno, aquí me faltó poner tilde a esa parcial con respecto de t. En realidad es el levantamiento de la parcial con respecto del tiempo. Bueno, en la observación, pues ya nada más usamos esto y la definición de la métrica alabeada que tenemos hasta acá al principio. Esta G, como por la forma en que está definida, pues va a resultar que el producto escalar del gradiente de pi1 consigo mismo va a dar -1. Y bueno, ya usando todos esos hechos, resulta que el producto escalar del campo gradiente H consigo mismo va a ser esta diferencia. Bueno, en consecuencia, como esa diferencia es cero, pues resulta que cero es igual a esta diferencia. Y si despejamos cero igual a esta diferencia, pasamos el 1 del otro lado, multiplicamos por ρ cuadrada, pues ya nos queda esta pequeña caracterización de una hipersuperficie nula en el producto alabeado. Y bueno, esto es importante porque estas dos igualdades se usan en cuentas posteriores y notemos que aparece la función alabeadora ρ. Bueno, aquí sí me faltó agregar una pequeña diapositiva explicando un poco lo del rigging. En una charla
en la Facultad de Ciencias yo hablé un poquito del rigging, de un campo que se llama rigging y un campo que se llama rigget. Y bueno, en esa teoría, que viene en un artículo de dos españoles, bueno, resulta que a ellos dan una forma de encontrar el campo transversal N mayúscula. Acuérdense que queremos encontrar dos cosas. De entrada, a J y a N. A J ya propusimos quién es, nos falta encontrar a N. Pues en ese artículo viene una forma, unos teoremas y todo eso, y una fórmula para encontrar a N, que encaja con la teoría que estamos ahorita desarrollando, y resulta que N es esto. Y bueno, pero para poder encontrar explícitamente a N en esta fórmula, en esta diferencia, pues tengo que proponer quién es Z. ¿Quién es Z? Y bueno, si yo propongo a Z como menos el levantamiento de la parcial con respecto de T, se cumple todos los teoremas que vienen en el artículo, y al sustituir quién es Z, quién es J, y hacer toda esta cuenta, resulta que N es es esta cosa de acá. Y bueno, también en ese artículo, y bueno, en una charla que di en la Facultad de Ciencias, hablé sobre cómo nosotros descomponemos, cómo derivamos en el ambiente, y cómo hacemos esas descomposiciones de las derivadas en el ambiente en sus partes que corresponden al screen y la parte que corresponde al campo transversal N, y encontramos, y también hablé sobre que también sobre una hipersuperficie nula es posible definir el operador de forma, la segunda forma fundamental, hablar de curvatura, todo eso. Entonces obviamente, otro de los objetivos pues es encontrar quiénes son esos operadores de forma, la segunda forma fundamental explícitamente. Entonces, bueno, aquí sí tengo que agregar quiénes son, tengo que poner unas dos diapositivas más diciendo explícitamente quiénes son esos. Como para encontrar esos operadores de forma asociados al screen y asociados a la hipersuperficie, pues tenemos que derivar a J y a N en la dirección de campos tangentes a la hipersuperficie. Entonces, como esas van a ser cuentas, en realidad a veces algo tediosas, pues una forma en que podemos renormalizar a N y a J de tal manera que sea más fácil saber quiénes son los operadores de forma que les platiqué, pues es multiplicando por raíz de 2, dividiendo entre raíz de 2 a J, y considerándole esa resta, esa diferencia. Y resulta que esa diferencia pues ya va a ser únicamente raíz de 2 por el levantamiento de la parcial con respecto del tiempo. Entonces, ya si al derivar esta diferencia, pues va a ser la diferencia de las derivadas, y aquí pues va a ser lo mismo que derivarlo del lado derecho, entonces ese raíz de 2 va a salir de esa derivada covariante, y ya únicamente vamos a estar derivando ese levantamiento de esa parcial en la dirección de campos tangentes a la hipersuperficie. Ajá. Entonces, para encontrar explícitamente esos operadores de forma, yo usé una proposición que viene en el O'Neill, y afirma lo siguiente. Bueno, en pocas palabras, para no hablar de estos 4 incisos, lo que la proposición me dice es que cuando yo agarro 2 campos, por ejemplo, en palabras yo lo diría de esta manera, que para derivar levantamientos tomamos el levantamiento de las derivadas de esos campos, pero donde viven los campos.
En este caso, X y Y son campos vectoriales sobre B y bueno, las tildes pues significa levantar. Aquí me faltó ponerle las tildes, pero bueno, es que a veces en los libros ya las X son iguales a sus levantamientos, porque dependen del contexto de las fórmulas. Entonces, lo que dice esta fórmula es que la derivada de los levantamientos es el levantamiento de la derivada en B. La que dice la fórmula 2 es que si yo derivo un campo que es tangente a F en la dirección de un campo que es tangente a I, porque aquí la base es I en lugar de B mayúscula, es lo mismo que invertir el orden de la derivación y esto va a resultar ser esto de aquí. Y lo mismo en los incisos 3 y 4. Aquí ya nos dice explícitamente que el operador de forma de dos campos que son tangentes al espacio, a la fibra, va a ser pues la fórmula que está aquí. Este NOR pues es la proyección, porque ya ven que cuando tomamos una segunda forma fundamental tenemos que proyectar hacia el espacio normal. Pues bueno, ese NOR pues significa esa proyección. Y bueno, aquí está la fórmula y lo mismo para el inciso 4. Entonces, con esta proposición que viene en el ONIL y estas cuentas que ya hemos hecho, por ejemplo, esto se usa y todo eso, yo encontré unas fórmulas que apunté en mi libreta, nada más que como no las he checado con Oscar, no, ya no las puse. Encontré unas formulillas, pero no estoy seguro de si están bien o están mal, y pues no voy a poner cosas de las que no estoy seguro en la presentación. Entonces, ya el día del predoctoral, pues ya voy a poner esas diapositivas con los resultados que yo obtuve, y ya pues digamos, va a ser, digamos, lo que yo voy a presentar y bueno, algunas cosas más. También me faltó un poquito agregar acá. Aquí debía haber dicho un poquito lo que motiva la teoría, ¿no? Como son los antecedentes, aquí voy a hablar un poquito más sobre otros problemas y sobre aplicaciones a la física, porque bueno, ya sabemos que que geometría riemanniana es relevante para la geometría, pero la geometría lorentziana es relevante para la física. Entonces aquí voy a agregar algunas dos diapositivas hablando sobre la relevancia de las hipersuperficies nulas para la física, en particular para la teoría general de la relatividad de Einstein. Oye, Sergio, y nada más una cosa que ahorita ya no me quedó clara. Sí. ¿Dónde definiste en tu presentación que sea hipersuperficie nula? No, no lo definí. Sí, no, eso yo creo que sí lo tienes que poner y con algún dibujito poner el cono de luz de esas cosas Sí, para que los que estén viendo pues sepan de lo que vas a hablar. Ahorita nosotros pues ya nos has presentado varias veces esto. Bueno, ya nos has dado dos pláticas de cómo se extienden, pero a tus sinodales a lo mejor no saben qué es una hipersuperficie nula muy bien y sería bueno que les recordaras qué es con un dibujito. sí, 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 te voy a tomar en cuenta eso, Carlos. Sí, porque la estrella aquí de la presentación son las hipersuperficies nulas. Sí, sí, tienes Estaría, razón. estaría bien que pusieras una diapositiva diciendo quiénes son y la intuición de esas hipersuperficies y el ejemplo, ¿no? Sí, sí, más ejemplos, claro. Sí. Sí, sí. Y bueno, digamos que, bueno, provisionalmente ese es como que un avance, una presentación previa para el predoctoral. ¿Alguna otra ¿Cuándo, pregunta que cuándo, tengan? ¿Sugerencia? cuándo lo presentas? En una semana.
Hay que dice ecuación eiconal. ¿Dónde está la ecuación eiconal? Es esta de aquí. Sí, ahí me pasó en section, en los frames. Ajá, Antes de un frame puse un section y puse ecuación iconal y debía haber agregado otra section. La ecuación iconal es esta de aquí, la de hasta ahí está. arriba, la que está igualada a cero. Sí, 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 sí. Sí. Y entonces ahí mejor bórrale el nombre de eso, porque como no lo estás mencionando explícito que es la ecuación eiconal. Sí. Sí, sí, lo No, voy pues a... está bien de tiempo y está bien de contenido, nada más agregarle eso importante de quiénes son las nulas. Sí. ¿Alguna otra duda, sugerencia? Ya no escuché qué es lo que dijiste para lo de la relatividad general, ¿ok? Ah, bueno, lo poquito que leí es que, este, pues la teoría clásica es lo que viene en el O'Neill, estudiar variedades semirriemannianas y estudiar subvariedades semirriemannianas. En particular, sí, pues las que más se usan, o más dicho, las más utilizadas en relatividad, pues son las variedades lorentzianas. Y como el ambiente es una variedad lorentziana, lo que se hace en el O'Neill, en todo lo que trata sobre física y relatividad, pues es tomar subvariedades, mejor dicho, hipersuperficies de esas variedades lorentzianas ambiente. Digamos que eso ya se sabe mucho sobre, y hay teoremas y libros como el BIM, y el mismo O'Neill, etcétera, donde trabajan mucho esa teoría y hay muchos artículos y todo eso. Pero no hay casi artículos donde la variedad ambiente sea una variedad lorentziana y las hipersuperficies o subvariedades, más generalmente, sean degeneradas o sean nulas. Pues acuérdense, eso significa que en cada espacio tangente la métrica del ambiente restringida a la hipersuperficie nula degenera, es degenerada. Entonces, como es degenerada, existen vectores no cero que son ortogonales a todos los demás. Entonces, ahí con ese pequeño detalle ya es que se empieza a complicar la teoría porque cada espacio tangente ya no se puede descomponer, cada espacio tangente a la superficie ya no se puede descomponer naturalmente como suma directa del espacio tangente, perdón, del ambiente como espacio, como la suma directa del espacio tangente a la hipersuperficie con su complemento ortogonal. Ya no se puede hacer eso. Entonces, toda la álgebra lineal que se usaba para todo lo que les mencioné del BIM y del O'Neill ya no truena, ya no funciona, entonces se tienen que buscar nuevas herramientas y pues algunas de esas herramientas pues son trabajar con el espacio radical, o con con subespacios screen y con los correspondientes subespacios transversales, que son de los que yo hablo aquí, el screen y y la distribución transversal. Son como que nuevas formas de abordar las, las hipersuperficies que son nulas. Está muy interesante porque justo el hecho de que sean productos, ahí sea un producto alabeado, según yo, ese es el espacio ambiente en una teoría de cuerdas, ¿no? De 26 dimensiones. Justo la F es de dimensión 25 y ya justo la menos I es de dimensión 1, ¿no? Entonces está muy interesante. Podría ver algo ahí con teoría de Sí, cuerdas. sí, sí. También he escuchado que, que los horizontes de eventos de los agujeros negros se pueden modelar se pueden visualizar como hipersuperficies nulas y entonces ya si aplicamos toda la teoría de hipersuperficies nulas, pues se puede descubrir algo sobre la física de los agujeros negros o de sus Sí, horizontes de eventos.
Exacto, más bien ahí yo no sé, en el sentido de que si la Ro que está ahí, pues la Schwarzschild sí, ¿no? Esa jala, pero según yo ya Kerr o otro tipo de agujeros negros que presentan hipersuperficies nulas, en este caso Kerr, que rota, según yo no lo puedes ver como un producto alabeado, entonces ahí sí ya no sé, o sí, o a lo mejor sí, no, según yo no, pero entonces para Schwarzschild, que es agujero negro, pues, según yo es una esferita, ¿no? Una esferita nula, una hipersuperficie nula esférica. Sí. Pero está muy padre, sí, está muy geométrico también. Sí. Sí. Tiene aplicaciones a la física. ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? ¿Sugerencia? Con los operadores de forma que yo estuve encontrando, pues ya podemos hablar de umbilicidad y de, y de ser totalmente geodésicas. Se traduce en el contexto de, pues ya una vez que encontramos los operadores de forma, podemos encontrar la segunda forma fundamental y con esa forma fundamental, pues caracterizar las superficies nulas que son totalmente geodésicas, es decir, donde la segunda forma fundamental se anula, y también hablar de umbilicidad. Los cálculos van en esa dirección y pues también tratar de hablar algo de curvatura. Digamos que esos son los proyectos a futuro. A futuro hablar un poco más de curvatura. Sí, es cierto, tienes que hablar de qué otros proyectos pueden salir de ahí, tienes toda la razón. Sí, sí, pues obviamente pues la geometría es hablar de curvatura y pues también queremos encontrar resultados sobre curvatura, Ujú. de curvatura asociada a las hipersuperficies nulas. Sí, y bueno, y otra cosa que te quería decir, aquí el problema lo presentas perfectamente. Sería nada más definir las nulas, pero también estaría bien una laminita de motivación del problema, porque es importante estudiar este tipo de problemas o qué es sobre trabajos de quién te estás basando, porque ahí pues Oscar tiene un montón de cosas ya de las superficies nulas, entonces ahí tratar de ver por qué sería importante estudiarlas para que no llegue uno y diga, esto es lo que voy a estudiar, pero ¿por qué lo vas a estudiar? Sí. Y ya Esa queda más. bibliografía la coloco hasta el final. No, lo que puedes decir es, así pones dices, este problema se ha estudiado mucho y pones nada más los nombres de los autores ahí. Pones a Didier, a Oscar, Matías y todos los demás autores, así, haz de cuenta, pones palmas y los demás, palmas del ol, o como se ponga, y le pones el año y nada más. Ya si quieres poner hasta el final la bibliografía, pues está bien, pero para que sepan quiénes son los que han estado trabajando y por qué. ¿Sí me Sí. expliqué? Sí, 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 te explicaste. Sí, lo estoy anotando en mi libretita. Sí, sí, sí. Sí, para que, porque así nosotros como que ya sabíamos más o menos por dónde iba la cosa, pero habría que citarlo ahí con tus demás sinodales, para que vean que estás fundamentando tu proyecto en algo, en un problema de caracterización que son importantes por tal y tal cosa, Sí. y que se han hecho para las riemannianas y para otras. ¿Más preguntas, muchachos, o sugerencias? No, la verdad no. Yo creo que lo mismo que
lo que dijo Juan Carlos de lo de la ecuación iconal, que en ningún momento mencionas qué es o qué onda. Eso sí me sacó de onda, pero no sé, de eso no. Sí, voy a corregir eso de la ecuación iconal. Sí. Es que estaba medio apurado haciendo ahí la presentación. Sí, por eso estuvo bien que presentaras esto para, ¿cómo se llama? Para tu examen ese. Creo que nosotros somos más rudos que los que van a estar de tus tutores, pero Sí. bueno, no sé, Oscar. Pone muy rudo. No, por Sí. eso es que pues eso como que sirve ahí de experimento. Ujú. Y pues sí, cualquier observación que tengan. Yo tengo algunas observaciones que le voy a pasar después a Sergio, pero tuvieron ahí otra. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algunas otras observaciones para dejar bien pulidita la plática de Sergio? No. ¿No? No, pues si ya no hay más, pues hay que agradecerle a Sergio. Y de hecho, el seminario es parte de la idea de este seminario, es justamente esto, que practiquen sus presentaciones importantes también como esta que ahorita va a presentar Sergio.